Justamente verá la lesión acá donde observamos, verá la imagen ilustrativa sobre la válvula que vamos a ir viendo. ¿En qué consiste la endocarditis? Cuando nosotros llamamos ditis, ¿qué significa? Itis. Inflamación. Muy bien, inflamación. ¿Y de dónde viene el nombre endo? ¿Qué significa entonces inflamación de qué? Endocardio. Muy bien, del endocardio. ¿Viste? Ustedes ya saben todo luego. Entonces, es una infección microbiana, en la mayoría de los casos de origen bacteriano, que cursa con una inflamación del endocardio, que es lo que acaban de decir, ¿verdad? Justamente en la imagen ilustrativa, como les dije, ¿verdad? Vemos la lesión que ocurre sobre la válvula que vamos a ir viendo, qué es lo que ocurre, ¿verdad? Qué es lo que aparece, qué es lo que encontramos dentro de las manifestaciones clínicas. La lesión característica la constituyen las vegetaciones que suelen asentar en el endocardio valvular, aunque pueden también afectar las cuerdas tendinosas, músculos papilares o el endocardio mural. En este caso nosotros ya estamos mencionando que la lesión característica, que es una de las que buscamos, vegetaciones, esto es probablemente una endocarditis, ¿verdad? ¿A través de qué estudio le parece que nosotros vamos a observar esta lesión? ¿Qué es lo que le vamos a pedir al paciente para buscar vegetaciones? ¿Perdón? Un eco. Muy bien, un ecocardiograma, gente. Ecocardiograma, justamente allí observamos lesión endotelial, vegetaciones, que vamos a ir viendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, no se olviden, lesión característica, así como ya dijeron, inflamación del endocardio. Y la lesión característica que afecta y lo que ocurre son vegetaciones, que vamos a ir viendo en qué consiste esto. Aquí justo vemos una imagen ilustrativa, ¿verdad? Una válvula cardíaca normal, sana, ¿verdad? Que está bien unida, todo eso, ¿verdad? Acá se ve mejor y justamente ya cuando hay bacteriemia, ¿verdad? Vemos que destruye esta válvula cardíaca como si fuera que va a empezar a calcomer, por decirlo así, ¿verdad? Va a separar justamente y va a empezar a haber adherencias, en este caso, ¿de qué? De las bacterias que vamos a ir viendo. Y este es justamente cómo se observa, ¿verdad? Anatómicamente, ¿verdad? En el corazón en sí. La endocarditis, ¿verdad? Las vegetaciones que ocurren en las válvulas, ¿sí? Y esto es, si nosotros estamos viendo justamente esta destrucción valvular, ¿cuál les parece, o no sé si alguna vez ya llegaron a escuchar, el tratamiento o la conducta a seguir en estos pacientes si estamos hablando de vegetaciones o de repente vegetaciones múltiples, en este caso destrucción de las válvulas? ¿Qué les parece que les vamos a hacer al paciente? Cirurgia. ¿Perdón, Mateus? Cirurgia. Muy bien, cirugía, gente. Muy bien. Esa es una de las conductas, ¿verdad?, que vamos a ir viendo justamente, es quirúrgico. En este caso lo que se plantea, a ver si vemos, como les dije, una destrucción total de las válvulas, todo eso, o la extensión es muy grande del daño. Lo que se plantea es un recambio valvular, que igual puede volver a recidivar en endocarditis después, ¿verdad? Entonces es eso. Muy bien, cirugía. Eventualmente tem válvula artificial para trocar? ¿Perdón? Válvulas artificiais que vão reemplazar? Sí, prótesis, ahí. La que reemplazan. Dentro de la clasificación, que es esto lo que vamos a ir viendo, y súper importante, quiero que manejen para el examen, ¿sí? En nuestros días se reconoce, ¿verdad? Hoy en día, porque anteriormente tenía otras denominaciones, incluso van a encontrar en el libro, ¿verdad?, que mencionaba diferente. Se reconocen 3 tipos de endocarditis infecciosa. Las que afectan a las válvulas nativas, la que asienta sobre prótesis valvulares y las que acontecen en los adictos a drogas por vía parenteral. ¿Sí? Justamente la sigla, adictos, droga, vía parenteral, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿cuáles son los 3 tipos en la que mencionamos endocarditis infecciosa? Las que afectan las válvulas nativas, las que asientan sobre las prótesis valvulares y los adictos a drogas por vía parenteral, ¿sí? Y justamente son estas las que vamos a ir, ¿verdad?, viendo en cada uno. Dentro de la epidemiología, suele afectar más a los varones que a las mujeres y tienen una incidencia aproximada de 1 por cada 1000 ingresos hospitalarios. Entonces, sexo, predominio en quién es la endocarditis. Varones. Claro.
masculino, ¿sí? Sexo masculino, mayor predominio de endocarditis. Recuerdo que en el 2018, cuando volví recién de la residencia, he visto en un paciente joven, 28 años, sexo masculino, indígena, que vino ya así, hecho pelota, era como siempre digo yo. Era un paciente súper grave, ya era con unas manifestaciones que vamos a ir viendo. Todo lo que tenía que tener era un libro abierto de este paciente. Mucha interrogación, ¿verdad? Preguntándole si no era adicto, ¿verdad? Todo eso. Dentro de las manifestaciones para ir viendo era sospecha, era endocarditis. Y uno de sus motivos, o sea, que viste que tenemos varias puertas de entrada para que la bacteria pueda, en este caso, invadir el torrente circulatorio y poder llegar hasta esa lesión, ¿verdad? Endotelial. Entonces, en este caso, en ese paciente era, recuerdo, caries, los dientes tenían mal estado general, tenía muchos caries, dientes agujereados, ¿verdad? Y ese era su foco, en este caso la puerta de entrada, ¿verdad? Porque no tenía lesiones en piel, que vamos a ir viendo todo eso, para llegar a hacer una endocarditis. Yo recuerdo que a ese paciente se le remitió al Hospital Nacional de Itagua porque era para cirugía. En ese caso, el año pasado, a este paciente yo no le he visto, ¿verdad? Escuché porque es la hermana de una de las licenciadas acá de pediatría. Yo recuerdo que este paciente, joven también, creo que tenía 40 y algo años, accidente de tránsito, fractura de cadera. Quirófano acá, se operó, todo bien. No, lo que no sé bien es en cuánto tiempo posterior a ese antecedente de accidente, cirugía, ¿verdad? Traumatológica, él empezó a ponerse mal, paciente grave, era una endocarditis. Justamente a consecuencia, probablemente eso era su puerta de entrada a través de la cadera. Este paciente recuerdo que se trasladó también al Hospital Nacional de Itagua, entró a quirófano, salió a terapia, no aguantó, falleció el hermano de la licenciada y justamente era por una endocarditis. Tenía ya falla multiorgánica, ¿verdad? Manifestaciones, en este caso en todos los órganos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Comentándole nada más. Entonces, predominio, sexo masculino. Acá vamos a entrar a ver la patogenia sobre justamente las clasificaciones que estuvimos viendo y para ir entendiendo, ¿sí? Vamos a ir viendo, después vamos a ver una imagen, o sea que un cuadro para ir resumiendo lo que estamos diciendo. Endocarditis sobre válvula nativa, en la que existen dos hechos fundamentales. Por un lado, existe el desarrollo de un trombofibrino plaquetario, generalmente como consecuencia de una lesión endotelial. Y por otro, colonización como consecuencia de una bacteremia que originará una vegetación séptica. O sea que, no se olviden, entonces nosotros estamos mencionando desarrollo trombofibrino plaquetario. Esto, va a haber agregación plaquetaria, va a haber fibrina y esto se va a adherir sobre esa lesión endotelial, ¿sí? Sobre ese daño que ya ocurrió. Y por el otro, como dice, va a haber invasión en este caso de bacterias a través de la circulación del torrente sanguíneo y esto es lo que va a ir y se va a implantar, va a adherirse sobre este trombofibrino plaquetario, ¿verdad? Produciendo una vegetación séptica. Allí nosotros ya podemos hablar, ya hay bacteriemia, ¿sí? El paciente, como les dije, ya va a pasar a ser grave, incluso a veces hacen sepsis, una infección generalizada a consecuencia de eso, ¿sí? Vamos a ir viendo. Primer paso para el desarrollo de una endocarditis es la aparición de un trombofibrino plaquetario, que es lo que, adherido al endotelio valvular, que recibe el nombre de endocarditis trombótica no bacteriana. Entonces, sí o sí, en este caso, lo que ocurre primero, como les dije, es el trombofibrino plaquetario, ¿sí? Y por eso tiene el nombre, se denomina no bacteriana. El trombo se observa esencialmente cuando se lesiona el endotelio valvular, ya que la fibrina y las plaquetas se depositan sobre el endotelio erosionado. Si nosotros estamos diciendo que existe un trombo fibrino plaquetario, ¿qué pasa o qué significa si de por ahí este trombo se desprende y empieza a migrar? ¿A qué puede llevar? ¿Perdón? Sí, justamente va a empezar a producir embolias. Por eso es que las manifestaciones clínicas en estos pacientes que hacen endocarditis son complejas, son pacientes graves. Y justamente vamos a ir viendo qué órgano puede ir dañando estos trombos, ¿sí?
El daño endotelial se puede producir como consecuencia de fenómenos hemodinámicos originados por el flujo sanguíneo en pacientes con cardiopatías predisponentes o por el traumatismo directo del endotelio en la cirugía valvular o por el roce de un catéter o dispositivo similar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿Qué primero debe ocurrir? En este caso, adherirse encima de esa lesión endotelial. Ativação plaquetária. Muy bien, no se olviden, lo primero que debe ocurrir es un trombo fibrino plaquetario que vamos a ir viendo. Va a haber, en este caso se va a agregar plaquetas fibrinas, ¿verdad? De allí, por eso fibrino plaquetario, justamente lo que va a producir son trombos en una lesión ya que está dañada. Y específica, ¿dónde estamos mencionando? En el endotelio, ¿sí? Puede formarse cuando existe inmunocomplejos circulantes o estados de hipercoagulabilidad con coagulopatía intravascular diseminada o sin ella. Como ocurre en pacientes con determinadas neoplasias, enfermedades crónicas caquetizantes o del tejido conjuntivo. En este caso, por ejemplo, menciona el lupus eritematoso sistémico. En estos casos recibe el nombre de endocardiosis marasmática, ¿sí? Cuando de repente tienen estas asociaciones, ¿verdad? Que le llevó a hacer, en este caso, una endocarditis. Y acá justamente vamos a ver un cuadro resumido de todo lo que estamos diciendo ya. Entonces dijimos que ocurre una lesión endotelial, ¿sí? Valvular, por factores hemodinámicos o traumatismo directo, en este caso ahora menciona catéter. Hay presencia de inmunocomplejos circulantes o estado de hipercoagulabilidad, ya sea con la coagulación intravascular diseminada o sin ella. ¿A qué lleva justamente todo esto? A depósito de fibrina y plaquetas en la superficie del endotelio valvular. ¿Sí? Acá nosotros ya estamos hablando ya de trombofibrino plaquetario y que pasa a llamarse una endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Sí? Maniobras que producen traumatismo en la piel o mucosas, drogadicción parenteral foco séptico. Estamos hablando ya de una bacteriemia transitoria. Hay invasión de bacterias, en este caso al torrente circulatorio, donde a través de la cual va a pasar y va a llegar en este caso, ¿verdad? A esa lesión endotelial, donde está ese trombo fibrino plaquetario, va a haber adherencia y colonización y ya vamos a ver ya una vegetación séptica. O sea que ya hay una bacteriemia en sí. En ese caso ya está instalado las bacterias, ¿sí? Con respecto a, como dice acá, maniobras que producen traumatismo, ya sean piel o mucosa, el tema de los adictos a drogas por vía parenteral que vamos a ir viendo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros tenemos propias bacterias en la piel, ¿sí? Si nosotros tenemos una puerta de entrada, por decirte, una picadura de insecto, eso se infecta, es una puerta de entrada para los bichitos, para las bacterias al microorganismo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En el organismo. Ustedes van a llegar a ver muchísimo, porque es el pan de cada día también, celulitis, tanto en niños como en adultos, van a ver erisipela, van a llegar a ver abscesos, y todo a consecuencia ¿de qué? De una lesión en piel infectada, a través de la cual empezó y ingresó los gérmenes, los bichos, como yo siempre digo, ¿verdad? Los bichitos. Y justamente va a empezar a haber un proceso inflamatorio infeccioso. Por eso es que menciona acá, ¿verdad? Porque a través de eso, si es que hay puerta de entrada, ingresan las bacterias, ¿sí? Ya instalada, vemos la vegetación séptica que vamos a ir viendo, ¿verdad? Destrucción valvular e invasión local con formación de abscesos, aneurisma, manifestaciones cardíacas, ¿sí? Hay embolias pulmonares sistémicas, ¿verdad? Aneurismas micóticos en este caso. ¿A qué llamamos aneurismas? ¿Alguien se acuerda? Rompimento da veia do cérebro. Perdón, no te entendí bien. Rompimento das veias. Estrechamento de arterias. Es una malformación, ¿verdad? De los vasos, ¿sí? De la pared, en este caso de los vasos, ¿sí? Y justamente de repente, como dijo la compañera, ¿verdad? Hay una ruptura de estos vasos, ¿verdad? A consecuencia de esa malformación, el paciente empieza a sangrar. ¿Sí, yo? De cualquier vaso, de cualquier vaso. Van a llegar a escuchar aneurisma cerebral aórtica. Cuando nosotros hablamos aneurisma, es una malformación de vaso. ¿Sí?
Dentro de bacteremia persistente está el estímulo inmunológico, inmunocomplejos circulantes, vasculitis, glomerulonefritis, ¿verdad? Como mencionamos, aneurismas micóticos. Luego está la hiperplasia, podemos ver esplenomegalia, hiperplasia del sistema monofagocítico, en este caso, ¿verdad? Folicular. Con respecto a la glomerulonefritis, vasculitis, estamos mencionando lo que hay aneurisma también. ¿Por qué les parece que va a llevar a una de las manifestaciones y como complicación un paciente que hizo endocarditis a una glomerulonefritis? ¿Alguna luz o alguna idea que tengan? Que hace rato yo les pregunté, si tiene trombos, ¿qué significa si se desprende y migra en cualquier lugar? Causa obstrução. Muy bien, obstrucción. Justamente puede afectar cerebro, puede afectar riñón, vamos a ir viendo todo eso, ¿verdad? A consecuencia de eso, si hay un trombo que desprendió, migró, viajó, ¿verdad? Puede irse justamente en las nefronas, ¿verdad? El sistema pelicalizal, obstruir eso y provocar, en este caso, hacer que el paciente tenga una injuria renal aguda, que va a llevar a una glomerulonefritis, a consecuencia de ¿qué? De los trombos, que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá? Não, Prof, ¿Sí, a Leandra? febre reumática entra nessa classificação das válvulas nativas, a complicação que afeta as válvulas, né? Las válvulas. ¿Y qué vos me preguntaste? La Sim, fiebre. dentro da classificação, que é válvulas nativas, assenta sobre as próteses e os adictos. Então, ela entraria melhor nas válvulas nativas. Sí, las válvulas nativas. Vamos a ir viendo por separado. Pero la válvula nativa, que es una de las más frecuentes. Graças, prof. De nada. ¿Se está entendiendo hasta acá, gente? Prof, ao início, quando se forma o trombo, se diz endocardite trombótica no bacteriana. E depois que tem vegetação, como que recebe o nombre? Séptica. Cuando nosotros ya hablamos ya de una vegetación séptica, significa que ya hay invasión de bacterias hasta la lesión endocárdica. Y allí justamente se adhiere y se junta con ese trombo fibrino plaquetario. ¿Sí? Vale. No slide passado, o prof falou que tinha um nome específico para daí. Eu não consegui anotar. No Ah, entendí. começa com M. Sim. Marasmática. Ah, marasmático. Endocarditis Como se diz? marasmático. Endocarditis marasmático. Marasmático. Vale, gente, graças. ¿Se está entendiendo, chicos? Sim, prof. Bueno, vamos a ir continuando y vamos a ir recalcando y repasando, ¿sí? Para que sea más entendible para ustedes y en el momento de estudiar, leer el libro para que sea mucho más fácil. Las vegetaciones son estériles y no producen destrucción valvular, pero pueden alcanzar un gran tamaño y al desprenderse o fragmentarse, originar embolias sistémicas que constituyen la principal manifestación clínica de esta entidad. Y justamente es lo que hace rato, ¿verdad? Mencionaron, comentaron ustedes. Hay destrucción o fragmento, como dice, ¿verdad? En este caso, cuando se desprende un trombo, va a empezar a viajar, a migrar, y eso hace que justamente empiece el paciente a presentar manifestaciones clínicas severas que vamos a ir viendo. Allí me pregunta Arthur si existe la posibilidad de adherencia de bacteria sin una endocarditis trombótica no bacteria previa. No, no hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque justamente menciona que sí o sí, bueno, hay lesión endotelial, pero si no hay un trombo fibrino plaquetario, que es lo que le va a atraer realmente, atraer de atracción, por decirlo así, a esa bacteria, no va, por más que de repente atraviese la circulación, el torrente circulatorio, en este caso era la sangre en sí, no va a tratar de llegar hasta el endotelio. Sí o sí, primero lo que existe es un trombo fibrino plaquetario y con eso va a haber bacteriemia. A eso se va a unir esa bacteria y va a hacer que exista vegetaciones. Hay una imagen ilustrativa más adelante, verá que vamos a ver justamente qué es lo que ocurre, la lesión de la válvula, vamos a ir viendo eso, ¿sí? Estas cardiopatías predisponen el desarrollo de endocarditis, la cardiopatía reumática, las congénitas, en este caso el conducto arterioso, la comunicación interventricular, coartación aórtica, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar y la aorta bicúspide.
Cardiopatías degenerativas, en este caso esclerosis y calcificación de la válvula mitral o de las sigmoides aórticas. Prolapso de la válvula mitral y otras cardiopatías, en este caso la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, síndrome de Marfan, que es un trastorno del tejido conectivo, ¿verdad? Y las valvulopatías de cualquier etiología. En este caso, por ejemplo, como estamos mencionando, ¿verdad? Porque predispone el desarrollo de endocarditis. ¿Qué significa? Paciente cardiópata tienen mayor riesgo de hacer endocarditis en algún momento. Que de hecho, dentro de la práctica, yo he visto ya muchísimos pacientes cardiópatas, muchísimos. Conozco pacientes cardiópatas que siguen con vida, ¿verdad? Pero hasta hoy en día no llegué a ver que sea la causa de una endocarditis, ¿sí? Las endocarditis que yo vi, llegué a ver, ¿verdad? Desde que terminé la facultad, residencia, entré acá, fueron que tuvieron puerta de entrada. La mayoría fueron lesiones en piel y uno es el que les comenté, el tema del diente. Pero en el libro mismo menciona, como les comento, ¿verdad?, que pacientes que tienen cardiopatía, independiente al tipo, que es un factor de riesgo para llegar a tener endocarditis. Ya es un corazón enfermo. La existencia de un episodio previo de endocarditis favorece la aparición de nuevos episodios de endocarditis que se localizan en la misma válvula. En el 20 a 40% de los pacientes con endocarditis no se encuentra una valvulopatía subyacente. Es probable que gérmenes virulentos como Staphylococcus aureus puedan implantarse en válvulas aparentemente normales, ¿sí? Y justamente el estafilo, por ejemplo, ¿dónde tenemos? Es una bacteria propia que tenemos con nosotros. ¿Y dónde está? ¿Dónde es frecuente? Na pele, Nossa, prof. Pel. Muy bien, María. En la piel, ¿verdad? Nosotros tenemos propios, ¿verdad? Por eso es que hay tanta facilidad que hagamos justamente ya sea celulitis o de repente erisipela, abscesos. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias propias en la piel y de repente si hay una lesión, como les dije, esa es la puerta de entrada para que pueda ingresar estas bacterias, ¿sí? Por eso les digo, van a haber muchísimos. Nosotros la semana pasada, tipo de los pacientes que yo tenía internados, 4 eran lesiones en piel. Uno tenía absceso perinasal, otro era absceso perianal. Imagínense tipo dónde, ¿verdad? Ahí yo ya dije ya, pero por falta de higiene, ¿verdad? Perianal tenía un nenito. El otro era en tobillo, una celulitis. Esa nena estuvo súper mal, ¿verdad? Una celulitis con puerta de entrada en tobillo. Entonces son todas las consecuencias, ¿verdad?, a lo que el paciente llega a hacer incluso una sepsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay puerta de entrada, como les dije. Y acá justamente lo que estamos viendo, ¿verdad? De repente, si ya hubo una endocarditis, hay posibilidades para volver a tener un nuevo episodio. Por otra parte, los drogadictos tienen una elevada incidencia de endocarditis derecha en ausencia de cardiopatía subyacente. Probablemente ello se debe a la lesión del endotelio tricúspide secundaria de los adulterantes, en este caso, ¿verdad?, por las sustancias que usan, talco u otros que se inyectan con la droga. Esto también yo todavía no llegué a ver, ¿verdad?, los adictos que hagan una endocarditis o de repente no llegamos a quitarle ese antecedente, ¿verdad?, pero lo que yo llegué a ver eran, como les dije, con puerta de entrada. Entonces, en la clasificación está, no podemos olvidar, y de hecho es más frecuente en el lado derecho. ¿Por qué? Por la tricúspide. Para que los gérmenes colonicen el trombo fibrinoplaquetario y se desarrolle la vegetación séptica, es preciso que invadan el torrente circulatorio y sean capaces de adherirse a él, ¿sí? En este caso, la puerta de entrada suele ser un foco séptico, por ejemplo, infección urinaria, o una maniobra invasiva que traumatice la piel y las mucosas. Puertas de entrada. La mucosa oral y de la orofaringe es la puerta de entrada de Streptococcus del grupo Viridans, aparato genitourinario y el tracto digestivo, en este caso del enterococo y bacilos gram negativos, y la piel del estafilococo. O sea que son justamente estos gérmenes, ¿verdad?, lo que vamos a ir viendo que son más frecuentes y de hecho son súper agresivos, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, prof. Acá, por ejemplo, estamos viendo lo que habíamos mencionado ya, ¿verdad? Invade el torrente circulatorio
y justamente se adhiere al trombofibrino plaquetario. El origen de la bacteriemia en los adictos a drogas por vía parenteral. La piel de los drogadictos es el origen de las infecciones estafilocóccicas y la droga, material de inyección o los disolventes contaminados que utilizan son el origen de las infecciones por enterococos, bacilos gram negativos y hongos. No todos los microorganismos producen endocarditis. Para ello es necesario que posean capacidad de adherirse a los receptores del trombofibrino plaquetario. Cuanto mayor es el grado de adherencia, menor es el inóculo bacteriano que se necesita para producir una endocarditis. Justamente, cuanto mayor es la lesión endotelial, o sea que la extensión en este caso, la dimensión del trombofibrino plaquetario es grande, afecta así una dimensión grande con respecto a las válvulas. No necesitamos, por decirlo así, mucha invasión, en este caso del germen en sí, para que haga una endocarditis, o sea que es menor. En este caso, Streptococcus y el Staphylo aureus son microorganismos que se adhieren con mayor facilidad a la superficie del trombofibrino plaquetario. ¿Sí? Entonces, no se olviden, estamos mencionando la facilidad que tiene Strepto y Staphylo aureus. Anoten eso, pregunta del examen. Porque de repente, por ejemplo, yo le pongo la pregunta en el examen. ¿Cuáles son los gérmenes que tienen mayor adherencia, ¿verdad? Para el diagnóstico, en este caso, de endocarditis, ¿verdad? Sobre las válvulas trombofibrinos plaquetarios. Y les mencioné varios gérmenes. Entonces, no se olviden que lo que más fácil se adhiere es Strepto y Staphylo aureus. Justamente los gérmenes más frecuentes. Vamos a ir mencionando otros también. Endocarditis sobre prótesis valvulares. La infección de una válvula protésica durante los 12 meses que siguen a su implantación. Endocarditis protésica precoz se produce generalmente por colonización de la prótesis valvular durante la intervención quirúrgica o en el postoperatorio inmediato. ¿Sí? Motivo por el cual estamos diciendo que puede volver a tener el paciente, ¿verdad? En este caso, endocarditis. ¿Por qué? Porque acá el paciente ya se sometió a quirófano, ya entró en cirugía, ya tiene una prótesis valvular y justamente esa prótesis valvular es el que puede volver a tener hacer que tenga una endocarditis. Y es lo que está mencionando, ¿verdad? De repente ya durante la intervención quirúrgica o en el postoperatorio inmediato, puerta de entrada, ¿verdad? Para las bacterias. Durante la intervención, los gérmenes proceden de la piel del paciente o del personal médico o de la contaminación de la bomba de circulación extracorpórea. El Staphylococcus epidermidis, difteromorphos y con menor frecuencia del área ambiental, Aspergillus. En el postoperatorio, los microorganismos alcanzan la prótesis en el curso de una bacteriemia, cuya puerta de entrada puede ser la infección de un catéter, de la herida quirúrgica, del pulmón o de la vía urinaria. O sea que en este caso, por decirlo así, neumonía, ¿verdad? Es una infección y podría ser una de las causas. Y es bien como dice, ¿verdad? La herida quirúrgica es una puerta de entrada, ¿verdad? En este caso en el paciente. Las infecciones urinarias, ¿verdad? Ya hay bacterias justamente, ¿verdad? En este caso la adherencia es mucho más fácil, el ingreso de otros gérmenes, ¿sí? O de repente con alguna infección de cuadro respiratorio afectando el pulmón, ¿sí? Entonces son puertas de entrada. Y cuando mencionamos infección de un catéter, ¿en qué procedimiento piensan? ¿Qué podría ser una de las causas si me decimos infección por catéter? Pode ser sondagem vesical. Acesso venoso profundo. Perdón, Arthur, no te escucho. Acesso venoso profundo. Sí, y ahí alguien dijo vía venosa central. Realmente esos son las causas que vemos más, ¿verdad? Con infección en catéter. Vía venosa periférica, flebitis, ¿sí? Es una puerta de entrada, más todavía si no se controla, no se le está cambiando los días que corresponden, en este caso el catéter. Y vía venosa central, que es algo súper delicado. No cuidamos, se infecta a nosotros, rapidísimo le vamos a matar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque va a ser una sepsis a consecuencia de esto. Vía venosa central es para hacer curaciones diarias con mucho cuidado estéril, ¿sí? Van a ir viendo y aprendiendo porque tenemos pacientes que usan vía venosa central en sala común.
A partir de los 12 meses, la patogenia de la endocarditis protésica tardía y los microorganismos responsables son parecidos a los descritos en la infección de la válvula nativa. Es decir, en estos casos la prótesis se contamina a partir de bacteremias con puerta de entrada nuevamente orofaringea, genitourinaria o digestiva en la mayoría de los casos. ¿Sí? Acá justamente está la imagen que les dije, ¿verdad? Hace rato. Una imagen ilustrativa que realmente me gustó, ¿verdad? Dijimos que hay una lesión endotelial, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, sin daño. El velo valvular, lo que ocurre en una lesión endotelial, ¿verdad? Por decirlo así, para ir comparando, ¿verdad? Acá vemos así bordes delimitados. Acá ya vemos ya, ¿verdad? Una lesión, ¿sí? No sé si están observando, ¿verdad? Luego que hay agregación plaquetaria, ya encima de esta lesión endotelial, hay agregación de qué? De fibrina. Sobre nuestra agregación plaquetaria ya va a haber ya en este caso adherencia de fibrina. Y esto es lo que nosotros llamamos justamente endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Qué dijimos hasta la endocarditis trombótica no bacteriana? Que todavía no hay. Bacteriemia. Muy bien, Infección. no hay infección. Perfecto. Acá ya tenemos bacteremia. Ya se adherió, ¿verdad? Por todos estos puntitos verdes ya son nuestras bacterias, ya hay colonización, ¿sí? Entonces, esto se adhiere justamente al trombo fibrino plaquetario, ¿sí? Si nosotros ya tenemos esta colonización, ¿a qué lleva a nuestro paciente? Endocarditis marasmática. La endocarditis infecciosa en sí. La marasmática es la asociada, así como mencionamos ya, cuando hay una hipercoagulabilidad, ya sea con coagulación intravascular diseminada o sin ella, o de repente un paciente lúpico que esté haciendo a consecuencia, ¿verdad?, una endocarditis. Y esa asociación es la que se llama marasmática. Ah, sí, dale, agora entendi, prof, gracias. De nada. Entonces, en este caso, justamente cuando vemos que ya hay colonización, ya estamos hablando de endocarditis infecciosa. Cuando nosotros hablamos de endocarditis infecciosa, ¿cuál es la característica más importante que encontramos en el corazón? Acá está, gente. Vegetación. No se olviden, vegetación séptica. Trombo fibrino plaquetario, adherencia de bacterias sobre ese trombo es igual a vegetación séptica. Vegetación séptica es endocarditis infecciosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Sí. Sí. Sí, perfecto. Entonces, volviendo a rememorar nada más lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Dijimos que ocurre una lesión endotelial, ¿sí? ¿Cuáles eran antes de llegar a esto otra vez? Esas tres clasificaciones que mencionamos de endocarditis. Endocarditis das válvulas nativas. Próteses valvulares e pacientes adictos. Drogas parenterales. Muy bien, adictos a drogas vía parenterales, esos tres. Entonces, no se olviden la clasificación porque es lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué dijimos que ocurre dentro de la fisiopatología para que llegue a ser, en este caso, una endocarditis infecciosa, ¿verdad? Una lesión endotelial, ¿sí? Mencionamos, en este caso, que va a haber agregación plaquetaria y de fibrina. Esto es lo que se llama como endocarditis trombótica no bacteriana. Por eso no bacteriana, ¿qué significa? Aún no hay entrada, en este caso del germen, ¿verdad?, que va a causar la endocarditis sobre este trombo. Con facilidad, si hay foco séptico en este caso, o estamos hablando de lesiones en piel, así como dijo, hace rato mencionamos, traumatismo, ¿verdad?, en piel o mucosa, o la orofaringe en este caso, ¿verdad?, la boca en sí, el foco, ¿verdad?, para que haya invasión, ¿de qué dijimos? Del germen al torrente circulatorio, y eso hace que se colonice, ¿dónde? Sobre el trombo fibrino plaquetario. Mencionamos ya, hay bacteriemia, hay colonización, y esto es lo que lleva a una endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa, encontramos y observamos vegetación séptica, ¿sí? Prof, Preguntas. a endocardite trombótica não infecciona, enquanto o trombo não se desprende, ela é assintomática? Exactamente, mientras no haya justamente bacteremia o no hay desprendimiento, el paciente se presenta como asintomático. ¿Por qué? Porque no hay émbolos que van a ir a obstruir de repente y hacer manifestaciones más graves, y mientras no haya esa bacteria
que va a empezar a producir procesos inflamatorios, ¿verdad? Para que haya fiebre y eso, entonces el paciente puede estar asintomático. E com o passar do tempo pode ser uma complicação, né, prof? Se nem se desprender Claro que e nem se inflamar. Vale. así mismo es una complicación. Los pacientes que, como yo les dije, llegué a ver en un momento, ¿verdad? Que hicieron endocarditis son pacientes que ya llegaron con vegetaciones, ¿verdad? Era clínica, ese puede ser una endocarditis, laboratorio, alteradísimo todo. Ecocardio y informaba vegetaciones sépticas, ya instalado justamente. Los pacientes sépticos luego llegaban chocados. Y allí era de tipo, la pregunta era al inicio, ¿de dónde? ¿Por qué el paciente llegó chocado? ¿Qué tipo de shock? ¿Por qué está en un shock séptico? Y ahí era ir viendo todas las manifestaciones que iba informando y llegábamos a la conclusión de endocarditis y con el ecocardio justamente confirmamos, ¿sí? Prof, os agentes do tipo A e do tipo B são basicamente os mesmos, né? E no C, que é dos drogadictos parenterales, vai ser mais estável por causa da pele, né? Sí, exactamente. Vamos a ir viendo. En etiología vamos a ir especificando todo eso, ¿sí? Porque está ahí, está más adelante nomás. Vamos a ir viendo uno a uno. Pero el más frecuente, así como la compañera mencionó, era el streptoestáfilo. Y vamos a ver, porque mencionan el Coxsackie burnetii, muchos otros términos vamos a ir mencionando. Pero la más frecuente es lo que acaba de mencionar la compañera. Dentro de la anatomía patológica, una vez que el trombo fibrino plaquetario es colonizado por un microorganismo, se constituye una vegetación séptica, que es lo que ya sabemos. Eso es lo que ocurre. El microorganismo se multiplica en su interior formando colonias y estas crecen por el depósito de nuevas capas de fibrina y plaquetas, alcanzando en los pocos días su tamaño definitivo. O sea que todo es rápido. La vegetación es una lesión característica de la endocarditis infecciosa. Se trata de un agregado fibrinoplaquetario no vascularizado en cuya matriz existen colonias de microorganismos y escasos leucocitos polimorfonucleares y hematíes. La concentración de gérmenes en el interior es muy elevada, es de aproximadamente 1080 millones de microorganismos por gramo de tejido. Forma y tamaño son variables, o sea que para que vean, es muchísimo. Por eso digo, el germen es súper agresivo, ¿sí? El paciente es grave. Por lo general se localizan en las válvulas izquierdas, aunque en los drogadictos predomina la válvula tricúspide, asentando en la superficie auricular de las válvulas auriculoventriculares o en la ventricular de las sigmoides, ¿sí? Y justamente el motivo o de repente lo que justifica como causa de que en los adictos sea más el tricúspide es por las sustancias que llegan a usar, ¿verdad? Dentro de la droga que se inyecta. Que específicamente así no sé yo, ¿verdad? Cuáles serían. Pero menciona eso así, uno de ellos, así como estaba en la diapositiva, el talco, ¿verdad? Ya es a consecuencia de eso. Aquí vemos, esta imagen incluso está en el libro, ¿verdad? Blanco y negro, ¿verdad? Justamente vegetaciones, ¿verdad? En la válvula mitral, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un paciente que entró en quirófano, ¿verdad? Abierto. Quitaron una foto, por decirlo así, ¿verdad? Y es lo que se observa. Incluso vamos a ver, ¿verdad? Más adelante está, ¿verdad? Que menciona que para hacer un diagnóstico al final de certeza y bien definitivo, ya son estudios microbiológicos, histológicos, ¿verdad? Que uno durante la cirugía toma muestra para enviar anatomía patológica. En el corazón, los microorganismos pueden invadir y destruir las válvulas nativas, cuerdas teninosas o los músculos papilares y extenderse hacia el anillo de la implantación valvular, el miocardio o la raíz de la aorta, dando lugar a abscesos, pericarditis o aneurismas del seno del valsalva. Los abscesos originados en el anillo aórtico pueden afectar tejido específico de conducción, provocar distintos grados de bloqueo, en este caso auriculoventricular. ¿Y dónde vemos estas alteraciones de bloqueo auriculoventricular? En el electrocardiograma. En los pacientes con prótesis valvulares, la infección asienta en la línea de sutura y vuelve a causar una dehiscencia de la prótesis y abscesos paraprotésicos. O sea que, como les dije, el paciente lo pasa a ser súper complejo, ¿verdad? Porque dehiscencia es apertura justamente de eso que
tiene una sutura, ¿verdad? Vuelve a romperse todo. En este caso ya un paciente, ¿verdad? Que se está colocando o se puso la prótesis valvular. Dentro de las manifestaciones patológicas extracardíacas son consecuencia de las embolias y la bacteremia persistente. Las vegetaciones pueden fragmentarse o desprenderse y provocar embolias pulmonares o sistémicas dependiendo de su localización. Las embolias sistémicas afectan principalmente, acá están, las arterias cerebrales, las renales, las esplénicas, coronarias y grandes arterias periféricas. O sea que es múltiple justamente, ¿verdad? Y es lo primero que a veces el paciente empieza a presentar, son las manifestaciones, en este caso a través de la embolia. La bacteremia puede originar diversas manifestaciones clínicas. Si el germen es virulento, por ejemplo el Staphylococcus aureus, neumococos, streptococos del grupo A, pueden producir metástasis sépticas en cualquier localización, sobre todo en el vaso, riñones, huesos o articulaciones y el sistema nervioso central. Preguntas, gente, hasta acá. ¿Dudas? No. Por el contrario, si la infección está producida por gérmenes poco virulentos, en este caso menciona el strepto del grupo Viridans, el Staphylococcus epidermidis y la Coxiella burnetii, la endocarditis puede evolucionar durante periodos prolongados de tiempo. Esto es capaz lo que le lleva a nuestro paciente que ya llegue ya mal y grave, ¿verdad? Al inicio ya es larga data. El paciente, porque yo lo que llegué a ver, ya como les comenté, verá, que llega ya con un cuadro así, netamente endocarditis, vegetaciones ya. O le preguntas, ¿y hace cuánto tiempo tuviste fiebre? Y mínimo te refiere un mes. Larga data. ¿Y consultaste? No, no consulté. ¿Y por qué no consultaste? Y la fiebre de repente me venía, tomaba paracetamol y me pasaba. No tenía fiebre todos los días. Y como lo que hacía fiebre. De repente te decía, tenía tipo lunes, después miércoles, jueves, pasaba 2, 3 días y volvía. O sea que era una fiebre intermitente. Sin predominio de horario, ¿sí? Pero larga data. El paciente se va a última hora ya cuando las papas queman, como siempre digo yo, era paciente grave. Requerimiento de cirugía, terapia. Acá vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir mencionando ahora las manifestaciones clínicas, ¿sí? Las lesiones cutáneo-mucosas características de la endocarditis. Petequias, nódulos de Osler, manchas de Janeway, hemorragias en astilla, manchas de Roth y muchas manifestaciones musculoesqueléticas. Tienen una patogenia inmunológica o por embolias sépticas. Y justamente, a consecuencia de las embolias, es lo que produce esto, ¿verdad? ¿Y qué son nódulos de Osler, manchas de Janeway, hemorragia en astilla? Son justamente toditos hemorragias pequeñas. Acá nosotros vemos manchas de Roth, ¿verdad? Que son hemorragias justamente, ¿verdad? En el ojo. Acá vemos los nódulos de Osler, ¿sí? Que son más frecuentes justamente en los pies y en las palmas de las manos. Y acá vemos Janeway, o sea que son, ven cómo son pequeños, son petequias, ¿sí? Son pequeñas hemorragias que van apareciendo en los pacientes. Aquí vemos otra... Das de Roth, onde que é? ¿Qué pasó? Eu não entendi onde é que a senhora falou que fica as manchas de Roth. En el ojo, ¿sí? En el ojo. Esto se observa solo, o sea que el ojo oftalmólogo es lo que ve, ¿verdad? Solo con su, ¿cómo le hace? Con el material que usan, ¿verdad? Para observar tipo fondo de ojo, ellos ven. Justamente esto que vemos acá es, y acá se ve otra vez. Y este también es. Estos son hemorragias justamente dentro del ojo que se llaman manchas de Roth, ¿sí? Son todas hemorragias pequeñas. Aquí nuevamente vemos también, ¿verdad? Lesiones de Janeway, ¿verdad? Que aparecen. En comparación acá, ¿verdad? Las petequias en sí que aparecen en el rostro. Y acá, ven que parece algo necrótico, ¿sí? En las manos, en los pies. Y esto que vemos así en los dedos son las hemorragias en las tibias, ¿sí? Las que aparecen así. O sea que completamente nosotros le damos al paciente, como les dije, con hemorragias pequeñas. Aquí nuevamente vemos manifestaciones, ¿verdad? Estamos hablando de las clínicas, ¿verdad? Nódulo de Osler, ¿sí? Que afectan los pulpejos en sí, ¿verdad? También están las de Janeway. Petequias, vasculitis, embolismo, ¿sí? Ven cómo aparecen. Y acá justamente hemorragias en astilla, ¿verdad? Que no es muy evidente como el otro. Ustedes van a llegar a ver
¿verdad? Porque a veces vemos así en pacientes, preguntamos, ¿verdad? Si le uña, todo eso, sí. Yo recuerdo que llegué a ver en los pacientes justamente esto. En lo que llegué más a ver era la palma de la mano, pie y la uña, ¿verdad? Petequias ansí así muy marcadas en el rostro, no llegué a ver, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá, gente? No. ¿Todo tranquilo? Sí. Sí, profe. ¿Qué les parece entonces si damos un pequeño coffee break y retornamos para continuar? Buena idea. Vale. Sí, profe. Y ahora yo tengo las 4:57. Retornamos a las 5:10. Dale, profe. Sacúdanse y volvemos, ¿sí?
Hola. Ah, Está para mí a teja. Bueno, vamos a continuar. Me cansa la vista. tá cansada, Pro. Tá bom por hoje. ¿Qué pasó? Tá cansada, está bueno por hoy. Y bueno, vamos a continuar. Me hace doler la cabeza la computadora. Yo nunca estudié por la computadora. Siempre lo que podía compraba mis libros porque sentarme así a estudiar en la computadora los PowerPoint, nunca hice. Era imprimir todas las clases y sentarme con mi libro. Pero para estudiar haciendo una compu. Yo admiro a esa gente que dice, yo tengo mi computadora. Ay, Dios mío, ¿cómo lo que estudia? Digo yo, ¿verdad? Cada uno realmente tiene otra forma de estudiar. Y me hace doler la cabeza. Por ahora empecé a tener cefalea, ¿verdad? Y le culpo a la computadora. En fin, continuando. Bueno, ahora vamos a entrar en la teología. Justamente, ¿verdad? Lo que la compañera hace rato fue mencionando, vamos a ir viendo, ¿verdad? Potencialmente cualquier microorganismo puede causar una endocarditis. Por lo general es monomicrobiana, aunque en el 5% de los casos se aísla más de un microorganismo. En conjunto, los Streptococcus y Staphylococcus son responsables del 70 al 90% de los casos. Como habíamos dicho, la más frecuente, no se olviden, siendo su distribución distinta según el tipo de endocarditis infecciosa. Ya la endocarditis sobre válvula nativa, en la mayoría de los casos, la infección se adquiere en la comunidad. Los Streptococcus, especialmente el grupo Viridans, causan el 40-60%. Los enterococos producen 5 a 15% de las endocaritis. El Enterococcus faecalis, 80%, y el Enterococcus faecium, 20%. La incidencia de endocarditis estafilocóxica es responsable del 15 al 35% de los casos. La incidencia de la endocarditis por Bacillus gram negativo es inferior al 10%. Otros gérmenes como los microorganismos anaerobios, Neisseria gonorrhoeae, Listeria species, Legionella, ¿sí? En este caso el Burnetti, la Clamidia psittaci y hongos son muy infrecuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que manejen ustedes acá? ¿Cuáles son esos dos gérmenes que dijimos que es más frecuente en el 70-90%? Strep Strepto e Staphylococcus aureus. Entonces, no se olviden, ¿por qué? Porque no voy a hacer para que sea confuso para ustedes. Como mencionamos, puede haber otro microorganismo, ¿sí? Pero la más frecuente es el strepto y el estáfilo. Aquí menciona que la incidencia de endocarditis nosocomial está aumentando. La puerta de entrada en estos casos suele ser la infección de un dispositivo intravascular o la infección de la herida quirúrgica. Los gérmenes responsables suelen ser el Staphylo aureus, que en ocasiones puede ser resistente a la metilcilina, y en este caso era el Streptoepidermidis, y con menor frecuencia Bacillus gram negativo, incluyendo Enterobacter, Serratia, Pseudomonas y Cándida, que es hongo, ¿verdad? Ya dentro de la endocarditis adictos a drogas vía parenteral, el Staphylo aureus sensible a metilcilina es el microorganismo responsable de la mayoría de los episodios. Aunque la distribución de gérmenes en la endocarditis izquierda es más parecida a la observada en la endocarditis sobre válvula nativa de la población no drogadicta. En la endocarditis sobre prótesis valvulares existe una clara diferencia entre los gérmenes aislados. En este caso en la endocarditis precoz, que es menor de 12 meses, y en la tardía más de 12 meses. En la endocarditis precoz predominan Staphylococcus coagulasa negativo, y en particular el Streptoepidermidis, que en más del 50% de los casos es resistente a metilcilina. En menor medida puede estar causada por Staphylo aureus, Corynebacterium especie, Bacillus gram negativos, incluyendo Legionella, Neumófila, y hongos como el Aspergillus y Candida albicans. En la endocarditis tardía, la distribución de microorganismos es similar a la observada sobre válvula nativa. Entonces, gente, antes de entrar en cuadro clínico, gérmenes, como les dije, en general, la más frecuente es 70-90%. Eso es lo que quiero que manejen. No voy a entrar a especificarle, ¿verdad? Porque al final los dos afectan en los tres, ¿sí? Es lo que más se observa. ¿Y cuáles dijimos que es? Streptus e Staphylo aureus.
Muy bien, el Streptococcus y Staphylococcus aureus. Entonces no se olviden de eso. Ahora bien, dentro del cuadro clínico que vamos a ir viendo también, ¿verdad? Puede tener un curso agudo o subagudo y manifestarse por una amplia gama de síntomas y signos referidos a cualquier aparato o sistema del organismo. La expresividad clínica de la enfermedad depende básicamente de la bacteriemia persistente, tipo de microorganismo responsable de las complicaciones intracardíacas secundarias a la presencia de vegetaciones, de las embolias y de la presencia de inmunocomplejos circulantes. Aproximadamente en el 30% de los casos existen antecedentes de la puerta de entrada de la infección, aunque el periodo de incubación entre la bacteriemia y la aparición de síntomas es corto. En las formas más habituales, el diagnóstico suele demorarse hasta una media de 4 a 5 semanas tras el inicio de la sintomatología. Y justamente por eso les dije, verá, hace rato como antecedente, el paciente te refiere a una fiebre mínimo de un mes. En esa semana, verá, después del inicio de los síntomas, es cuando acude el paciente a consultar. Y esto probablemente porque los síntomas iniciales son inespecíficos o de repente no había, ¿verdad?, algo más llamativo y el paciente pensó que iba a mejorar y no acudió a la consulta. La endocarditis sobre válvula nativa dentro del cuadro clínico es la forma más frecuente de la enfermedad. Asienta por lo general en las válvulas del corazón izquierdo, sobre todo en la válvula aórtica, seguida de la mitral o la afectación de ambas válvulas. Excepcionalmente, se afectan también las válvulas derechas. Clínicamente, la endocarditis puede presentarse en forma de un síndrome febril, aislado o bien asociado a distintas manifestaciones cardíacas, neurológicas, renales, osteoarticulares o secundarias a fenómenos embólicos. Y justamente esto es el término correcto, ¿verdad? Hace rato esa palabra no me venía en la mente. Realmente lo que el paciente refiere es un fiebre aislado. No es algo así, una fiebre de todos los días, ¿sí? Como les dije, ¿verdad? Es una fiebre persistente, intermitente, ¿verdad? De repente hoy amanecí con fiebre, pasó 2, 3 días, volví a tener, ¿verdad? Son picos que van presentando, pero no todos los días y que de repente cede con la ingesta de antipiréticos comunes, ¿sí? Síntomas generales. El síntoma inicial suele ser... Pode voltar um pouquinho? Perfecto. ¿Acá o más? Sí, prof. Acá, por ejemplo, vamos a volver a repetir, ¿verdad? Con respecto a la endocarditis sobre válvula nativa. Clínicamente menciona síndrome febril aislado o bien asociado a distintas manifestaciones cardíacas, neurológicas, renales, osteoarticulares o secundarias a fenómenos embólicos. Vamos a ir mencionando otras manifestaciones. ¿Qué ustedes esperan auscultar en el corazón de un paciente con endocarditis? ¿Qué les parece que va a presentar ese paciente? Soplo. Muy bien, soplo. Justamente vamos a ver, ¿verdad? El paciente tiene soplo. Eso es uno de los que nos llama muchísimo la atención. El paciente llegó con fiebre, de repente encontramos lesiones en piel. Otras manifestaciones que vamos a ir viendo, ocultamos soplo. El paciente refiere que nunca le dijeron que tenía soplo, que nunca tuvo problema del corazón, ¿verdad? Son justamente parámetros, ¿verdad? Manifestaciones para llamar la atención. ¿Puedo pasar? Sí, prof. Vale, entonces dentro de síntomas generales, síntoma inicial suele ser la fiebre, a veces precedida de un cuadro general con astenia, anorexia, pérdida de peso y síntomas locomotores inespecíficos como artromialgias o poliartralgias. Por eso mencionamos justamente, ¿verdad? Acá, osteoarticulares. En las formas más habituales de endocarditis producida por microorganismos poco virulentos, como los estreptos del grupo Viridians, fiebre o febrícula suele ser bien tolerada y se acompaña de un discreto síndrome tóxico, formas subagudas o lentas. Justamente porque dice discreto síndrome tóxico. ¿Alguna vez ya escucharon ya así, no sé, en alguna patología síndrome tóxico? ¿No? Justamente. Toxina de alguma bactéria? ¿Perdón? Sí, muy Toxina bien. das bactérias? Exactamente, los dos gérmenes que tienen toxinas específicas, agresivas, el estrepto y el estáfilo. Hay patologías que se llaman justamente estreptococcemia, estafilococcemia. Son patologías graves que si no llegamos a identificar
a tratar adecuadamente, el paciente se nos va a morir. ¿Por qué? Porque son muy tóxicos estos gérmenes, ¿verdad? Tienen sustancias tóxicas que invaden muy rápido todos los órganos. ¿Y qué es lo que hace con los órganos? Por decirlo así, van comiendo. Y por eso les digo, es una enfermedad grave, ¿sí? Y van a ver, pues nosotros solemos tener estafilococemia, streptococemia en sala, y vemos muchos en niños. Justamente acá menciona un discreto síndrome tóxico, vamos a ir viendo. Por el contrario, las endocarditis causadas por gérmenes más virulentos, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae o el Streptococcus del grupo A, cursan con un cuadro de fiebre elevada con escalofríos y muchas veces existen ya en el momento del diagnóstico metástasis sépticas y signos de insuficiencia cardíaca por destrucción valvular. Continuando, verás, dentro de las manifestaciones cardíacas, soplo cardíaco, justo recién el compañero comentó, constituye un elemento básico del diagnóstico, pero su presencia no es en absoluto específica. La aparición de signos de insuficiencia cardíaca en el curso de una endocarditis es un signo de mal pronóstico. La insuficiencia cardíaca puede deberse a la descompensación de la cardiopatía de base, como consecuencia de la anemia y de la fiebre, o bien de la sobrecarga hemodinámica aguda secundaria a la destrucción valvular. Justamente con respecto, mencionando cardiopatía, habíamos comentado que la endocarditis es frecuente en pacientes que de repente tienen algún tipo de cardiopatía. No siempre vemos, pero pueden llegar a encontrar. Otros síntomas cardiológicos menos frecuentes son la aparición de trastorno de conducción en el electrocardiograma o la pericarditis, presente en casos de abscesos perianulares, aórticos o la posibilidad de infarto de miocardio por embolia coronaria a partir de las vegetaciones. O sea que es mucho más grave, ¿verdad? Cuando se desprende un émbolo y viaja, ¿verdad? Endocarditis, en este caso, ahora dentro de las endocarditis adictos a drogas por vía parenteral. En pacientes previamente sin valvulopatía, la forma más común de endocarditis es la que asciende sobre la válvula tricúspide y el microorganismo responsable es el Staphylococcus aureus en el 90% de los casos. El cuadro clínico consiste en fiebre, manifestaciones respiratorias como dolor pleurítico, hemoptisis, disnea o tos secundaria a embolias pulmonares sépticas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ya en los adictos a drogas por vía parenteral es más frecuente una embolia, pulmonar. En la endocarditis sobre prótesis valvulares reconoce la existencia de dos tipos. Está la protésica precoz y la protésica tardía. Dentro de la precoz ha disminuido radicalmente con las medidas higiénicas y profilácticas antes de la cirugía de recambio valvular. Y ya la tardía, por el contrario, la incidencia de las formas tardías está aumentando al ser cada vez más numerosa la población de pacientes portadores de prótesis valvulares. Cuadro clínico consiste en fiebre, síndrome tóxico, fenómenos embólicos y signo de disfunción protésica. ¿Sí? Entonces, en todo momento nosotros estamos mencionando fiebre, que es lo que sí o sí el paciente presenta, ¿verdad? Y ya manifestaciones, ¿verdad? De repente si hay un desprendimiento del trombo. La ecocardiografía transesofágica es muy útil en estos casos, permite demostrar la existencia de vegetaciones en un alto porcentaje de pacientes y asegurar así el diagnóstico de endocarditis. Por otra parte, el tipo de microorganismo aislado en el hemocultivo también orienta el diagnóstico. Si es un estafilococo, hay que pensar siempre en una endocarditis. Mientras que si se trata de bacilos gram negativos, se debe considerar siempre la sepsis como primera posibilidad diagnóstica y exigir una demostración inequívoca, en este caso la afectación de la prótesis, antes de aceptar el diagnóstico de endocarditis. Justamente es los dos gérmenes que más mencionamos, ¿verdad? Que es la más frecuente, 70-90% de los casos, estáfilo, estrepto, ¿verdad? Y eso es lo que se espera encontrar si estamos sospechando de una endocarditis en el cultivo del paciente. En este caso en el hemocultivo. Las formas de endocarditis protésicas tardías tienen un cuadro clínico superponible al de las endocarditis sobre válvula nativa. En estos casos debe vigilarse la posible aparición de dehiscencia protésica que obligue a plantear el recambio valvular. Justamente anterior, ¿verdad?
diapositiva anterior, habíamos mencionado que podría ser una de las consecuencias, ¿verdad? La dehiscencia protésica. Y si el paciente llega a eso, como menciona, ¿verdad? Nuevamente entrar a quirófano para un recambio valvular. Y siempre eso va a depender de las condiciones de tu paciente. La edad de tu paciente, ¿verdad? Ver los criterios, las manifestaciones, ¿verdad? Todo eso. Si ya es un paciente de edad o tiene otras patologías de base, es cardiópata, todo eso, capaz y ya no le quieran meter, ¿verdad? Para otra cirugía más. Aquí vamos a empezar a ver los exámenes complementarios, ya estuvimos los citando, ¿verdad? Hemocultivo, junto al cuadro clínico, constituye la base del diagnóstico. En la endocarditis la bacteremia es continua y de poca magnitud. Con 2 hemocultivos se aísla el agente etiológico en más del 90% de los casos. Ecocardiograma proporciona un dato de gran valor diagnóstico al permitir demostrar la existencia de vegetaciones. Se observa alrededor del 60% de los casos con la técnica transtorácica habitual. Las alteraciones electrocardiográficas son propias de la cardiopatía de base, si existe, ¿verdad? Si es que hay cardiopatía. Y la radiografía de tórax, al igual que ocurre con el electrocardiograma, la presencia o ausencia de cardiopatía de base disminuirá el tipo de silueta cardíaca. De repente, si hay o no hay cardiomegalia, para ir sospechando en un paciente, ¿verdad? Cardiopatía o no. Entonces, lo más importante acá, gente, es ecocardiograma, vegetaciones. Hemocultivo buscando gérmenes comunes, ¿sí? En endocarditis. El diagnóstico definitivo de la endocarditis solo puede establecerse con absoluta certeza por medio del examen histológico y microbiológico de las vegetaciones obtenidas en el acto quirúrgico o en la necropsia. Entonces, este es un paciente que ya entró en quirófano, se toma la muestra y se manda justamente, ¿verdad? Para anatomía patológica. Desde el punto de vista clínico, sin embargo, puede aceptarse como seguro el diagnóstico en presencia de un cuadro clínico compatible, síndrome febril, fenómenos vasculares inmunológicos, especialmente en pacientes con cardiopatía predisponente. Hemocultivos positivos e imágenes claras de vegetaciones en el ecocardiograma. Eso es nuestro primer parámetro, porque no todos los pacientes que de repente ya encuentran ustedes endocarditis, ¿verdad? Encontramos endocarditis, definimos, ¿verdad? ¿Qué significa que va a entrar en quirófano inmediatamente? No, eso es prepararle al paciente, ir viendo más todavía si un paciente descompensado, un paciente séptico, recibir antibióticos mínimo 5 a 7 días. Tratar de estabilizar el paciente y después se plantea la cirugía. Se entra en quirófano con un paciente grave, inestable, probablemente va a salir sin vida del quirófano, más todavía si está séptico el paciente. No van a entrar con el paciente así. Pronóstico. Antes de la era antibiótica, mortalidad endocarditis era prácticamente 100%. Y la causa fundamental de muerte era la insuficiencia cardíaca. Hoy en día, mortalidad global de la enfermedad se aproxima al 20%, además de la insuficiencia cardíaca. Causas más comunes de muerte son accidentes neurológicos, complicaciones sépticas y el postoperatorio de un recambio valvular practicado en la fase activa de la infección. En este caso que estamos mencionando accidentes neurológicos, ¿qué patología piensan? ¿Qué les hace pensar? Derrame. Aneurismas. Muy bien, derrame de accidente cerebrovascular, claro, podría ser un aneurisma también, ¿sí? Y justamente ¿por qué? Porque hay algún trombo, ¿verdad? Que se va a desprender y que puede afectar el sistema nervioso central, ¿sí? El cerebro, como habíamos mencionado hace rato. Y ya terminamos. Yo pensé que faltaba más ahí. Al final terminamos súper bien. Preguntas, gente, antes que yo empiece a enfocar otra vez. ¿Alguna duda que tengan? Prof, Te escucho, Julia. o tratamento é só operatório e antibiótico? Tu primer tratamiento es antibiótico, ¿sí? Amplio espectro. Yo no especifiqué, acá no puse, ¿por qué? Porque van a dar, todavía no dieron fármaco, pero es antibiótico. Paciente llegó, paciente grave, antibióticos, fluidos, todo. Vemos que hay una vegetación, una destrucción, como les dije, ¿verdad? Grande de la válvula. Es para trasplante, recambio valvular, va a entrar ese paciente quirófano. Entonces, es la conducta quirúrgica.
Los casos que yo llegué a ver, escuchar endocarditis, fueron quirúrgicos todos. No fueron que creo que llegué a ver, acá yo he visto 3 pacientes, uno en el internado, no, 2 en el internado y uno en 2018. Los 3 se trasladaron para cirugía y eran pacientes graves. Y en la residencia creo que vi 5 total hasta ahora he visto. Y todito eran plan, conducta, cirugía. Entonces, antibiótico y ver qué tan daño, porque todo va a depender de la vegetación séptica, el daño en esas válvulas para la prótesis valvular. Pero como les dije, los 5 que llegué a ver entraron en quirófano para cambio, para prótesis. ¿Preguntas, gente? De nada. María Pavili, João, Mateus. Não, prof, tranquilo por hora. ¿Te Tranquilo. entendió? ¿No te entendió? Sim. Entendemos, mas tem que ler muito para ¿Qué pasa? fixar. Vixe, pra prova vai ter que comer esse slide, prof. No. Bueno, vamos a ir enfocando qué es lo que quiero que manejen. Dijimos que es una inflamación del endocardio frecuentemente bacteriana, ¿sí? ¿En qué sexo dijimos que predomina la endocarditis? Varones. Varones. Varones, masculino. ¿Cuáles son las clasificaciones dentro de la endocarditis? Óvulos nativos, por próteses e por adictos em drogas parenterais. Muy bien, justamente. Entonces, dentro de la epidemiología, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo primero que ocurre? Formação de um trombo fibrino purulento. Muy bien, justamente hay una lesión endotelial que hace que haya justamente después agregación de plaquetas de fibrina formando un trombo fibrino purulento, que pasa a llamarse una endocarditis trombótica no bacteriana. ¿Qué de repente ocurre si hay lesiones traumáticas de piel, mucosa, orofaringea? ¿Sí? Un foco séptico, ¿a qué llamamos foco séptico? Ya sea de origen pulmonar o infecciones urinarias, así como estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir allí entonces? Bacteriemia. Vegetación séptica. Muy bien, bacteriemia. ¿Qué va a pasar con esta bacteria? Va a ser una puerta de entrada a través de la cual va a pasar esa bacteria, va a ingresar en el organismo, va a pasar al torrente circulatorio, la sangre, y eso hace que llegue justamente sobre el trombo fibrino plaquetario, ocasionando ¿qué cosa? Vegetaciones. Muy bien, vegetaciones sépticas. No se olviden, es la lesión característica de endocarditis infecciosa. Vegetaciones sépticas, ¿dónde estamos hablando? En las válvulas, ¿sí? En el corazón. Y ya estas vegetaciones sépticas es lo que denominamos como endocarditis infecciosa, ¿sí? Mencionamos 2, estuvimos viendo otras etiologías, ¿verdad? Pero 2 gérmenes que es más frecuente. En el 70 a 90% de los casos en los pacientes con endocarditis. ¿Cuáles eran? Streptococcus e Staphylococcus. Streptococcus y Staphylococcus aureus, ¿sí? Estuvimos viendo dentro de las manifestaciones clínicas cuáles de los signos síntomas. ¿Qué tiene el paciente, dijimos? Petequias, Febre aislada. Muy bien, fiebre aislada. Después, Petequias. petequias, muy bien. as manchas de Janeway. Sí, muy bien. Essas são as zonas de necrose, né? No pé e na mão. Muy bien. ¿Sí? Mancha de Osler, Janeway, petequias, ¿sí? Todo eso estuvimos. Hemorragias. Las hemorragias solamente en las uñas, ¿sí? En astillas que se llaman, o sea que todas esas manifestaciones, Anorexia, perda de peso. pérdida de peso, ¿verdad? Anorexia, ¿sí? ¿Qué más vimos? Artralgias. Muy bien, artralgias, atomialgias, poliartralgias que puede haber, ¿sí? ¿Qué dijimos que también más todavía, acuérdense las manifestaciones, ¿verdad? Sí, hay un desprendimiento de trombos, embolia, dependiendo, ¿verdad? Qué arteria, qué vaso va y obstruye. En este caso mencionamos justamente el hígado que puede dañar, que es muy frecuente en el esplácnico, mencionamos los riñones, mencionamos el sistema nervioso central, ¿sí? Todo eso. ¿Los riñones a qué va a llevar, dijimos?
Nefritis, glomerulonefritis. Glomerulonefritis. Una glomerulonefritis, ocasionando una injuria renal aguda, ¿verdad? O sea que son varias las manifestaciones. Si de repente ocurre, ¿verdad? Hay un desprendimiento, ¿verdad? Del trombo haciendo manifestaciones embólicas en el paciente. Lo más frecuente y lo primero que encontramos, como les dije, fiebre, pérdida de peso, porque eso es cierto, el paciente refiere. Fiebre, pérdida de peso, le vemos al paciente anoréxico. Examen físico, a la auscultación que encontramos. Soplo. Y es súper, así que es de gran intensidad, porque yo recuerdo a los pacientes que llegué a auscultar con endocarditis, ese que pones la campana en tu esteto y escuchas súper bien, ¿sí? Entonces, no hay así como confundirte, soplo, como dijeron, ¿verdad? Y allí es fiebre larga data, aislado, como dijeron, pérdida de peso, escuchar soplo que el paciente dice que no tiene cardiopatía, ¿sí? Buscar lesiones en piel, buscar puertas de entrada. Y lo primero, ir sospechando, ¿verdad? Y más todavía si hay dolores articulares, dolor de cuerpo, todo eso. ¿Es una endocarditis o no es una endocarditis? ¿Sí? Entonces, ir viendo. Dentro del diagnóstico, que es, como les dije, uno de los más importantes. Ecocardiograma. Muy bien. Ecocardiograma. ¿Qué nos va a mostrar la ecocardiograma? Fluxo histórico ventricular, defeitos valvulares. Las vegetaciones. Sí, las vegetaciones sépticas, no se olviden, ¿verdad? El daño que ocurrió, las destrucciones valvulares que hay. Eso nosotros vamos a ver en el ecocardiograma. ¿Estamos viendo eso? Sin duda, sin vuelta que dar atrás, esto es una endocarditis. Inmediatamente tratar de hacer justamente antibióticos dirigidos pensando estrepto o estafilococcus, que es la más frecuente. Y con esto, ¿qué le vamos a hacer al paciente justamente para ver que sea el germen, que es lo que estamos pensando? Hemocultivo. Muy bien, hemocultivo, no se olviden, usamos muchísimo, hacemos mucho. Hemocultivo, ¿verdad? Para dirigir, en este caso, nuestro germen. Y como mencionaron, un tratamiento es antibiótico, el paciente es grave, complejo, necesita quito de cirugía, entra para prótesis valvular, ¿sí? Entonces, eso, gente, definición, manifestaciones clínicas, fisiopatología, etiología, ¿sí? Yo no les voy a preguntar anatomía patológica, no se preocupen, para eso tienen esa materia, van a ir enfocando más en eso, sobre eso, ¿sí? Entonces no se preocupen con respecto a eso. Preguntas, dudas. Preguntas que tengan, chicos. No, Dudas. doctora. Al observar esta imagen, ustedes ya se van a acordar todo lo que pasa. Porque es bien así ilustrativo. Y realmente que es lo que estuvimos leyendo y viendo todo. Ustedes van a leer el libro, es la misma cosa, el libro PowerPoint, como les dije, el libro está en el